Hola, mi nombre es Rodrigo Rijo y hoy le voy a dar el teórico de gestión de donantes. Implica los criterios, colectas y estrategias de fidelización. La importancia de la donación de sangre. La transfusión de sangre es un pilar fundamental en la medicina moderna, esencial para tratamientos terapéuticos, producción de productos sanitarios y crucialmente para la reducción de mortalidad y situaciones de catástrofe. En este punto nos vamos a enfocar sobre todo en esto. ¿Por qué? La transfusión de sangre a tratamiento moderno no se utiliza solo ya para situaciones de emergencia puntuales como un accidentado, se utilizan como tratamientos paliativos para ciertas personas que por algún momento, algunos motivos pueden ser anémicos y puede estar falta de glóbulos rojos y de otro, y por lo tanto otros componentes como puede ser plaquetas o plasma fresco, y con estas terapias paliativas pueden ir llevando una completa vida normal, transfundiéndose de vez en cuando o más allá de las cirugías y otras cosas. Es fundamental, como mencionamos, para tratamientos terapéuticos, un suministro de sangre para pacientes con anemia, coagulopatías u otros trastornos sanguíneos. Productos sanitarios, componentes sanguíneos, utilizan la producción de medicamentos, reagentes y productos médicos. Por ejemplo, van a ver los hemoderivados, como son la albúmina, la inmunoglobulina, factor 8, factor 9, factor de la coagulación, que se obtiene mediante la producción del plasma fresco, plasma conservado y por fraccionamiento industrial para obtener estos componentes. En las emergencias médicas, por la reducción de mortalidad en situaciones de catástrofe y accidentes traumáticos. Una persona sufre un accidente o en una catástrofe, un tratamiento, lo ideal se está desangrando, se lo transfunde en el momento con sangre para mantenerlo estable hasta poder llegar a un centro asistencial acorde que con un área que lo pueda tratar y por una cirugía en caso de ser necesario. La principal misión de la gestión de la donación de sangre es asegurar un suministro constante y seguro para responder a cualquier eventualidad, como ya mencionamos, eventuales cirugías, eventuales accidentados que puedan requerir alguna transfusión, personas con cuidados paliativos que cada tanto pueden necesitar una transfusión de sangre. Por lo tanto, la gestión de sangre es un componente estratégico donde la experiencia positiva de un donante es clave para la sostenibilidad de largo plazo de un suministro. Un donante que no se siente a gusto con la instancia de la donación, lo más probable es que no vuelva por voluntad propia, o si vuelve, vuelve por obligación. Lo principal es tratar de que ese donante lleve una buena experiencia para que voluntariamente esté dispuesto a volver. Los criterios de selección de donantes, hay como todo criterios. La seguridad de infusión es una propiedad innegociable, no se puede omitir, porque puede causar diversos daños o incluso muerte en ciertos casos si no se tiene cuidado, o si no, dejarlos con ciertas enfermedades o patologías de por vida, por lo que exige que la sangre y sus derivados provengan exclusivamente de personas sanas. A una persona con un síndrome de proliferativo o un cáncer, no le vamos a hacer donar sangre, porque es un riesgo que conlleva. Por lo tanto, los criterios de selección de donantes deben ser dinámicos y adaptados a los avances médicos, nuevas amenazas infecciosas y tecnologías de rastreo. Principal, información completa y comprensible. Antes de cada donación, el donante debe recibir información detallada sobre el procedimiento, los componentes sanguíneos que se pueden obtener de su donación, el beneficio que puede resultar para un paciente receptor de su sangre o componentes, políticas de protección de datos, que sabemos que los datos de un donante que se obtienen en la entrevista y tanto la planilla que llenan con las preguntas deben ser personales. Solo puede ser acceso con personas autorizadas del sector médico de hemoterapia, ya sea técnicos o médicos. Las actividades de riesgo que pueden llevar a la exclusión como un donante, como ya sabrán, a veces excluimos donantes una cierta cantidad de tiempo por cirugías menores como ortodoncias o tatuajes o el consumo de sustancias o inclusive viajar al exterior. Y el manejo de los resultados anómalos que nos pueden dar. Por ejemplo, si una persona nos da serología positiva, se le tiene que hacer la consejería para informarle de lo que está sucediendo en su cuerpo. El procedimiento de exclusión. Se debe ofrecer al donante la opción de autoexcluirse, reforzando su autonomía y la seguridad del proceso. Este procedimiento permite al donante evaluar si cumple con los criterios de la donación, en base a lo que él respondió en la entrevista y lo que respondió a las preguntas. A veces hay personas que no entienden la autoexclusión, por lo tanto hay que tomar nuestro tiempo para explicárselas.
para así entienden la persona que si se va a autoexcluir por una razón que verdaderamente amerite que su sangre no puede ser utilizada. Porque a veces hay personas que se autoexcluyen no porque su sangre tenga alguna condición anómala, sino porque no entendieron la explicación. El consentimiento informado, fundamental en todo procedimiento o acto médico, es un requerimiento indispensable en cada donación. El donante debe estar plenamente informado, como mencioné antes, de los riesgos, beneficios y procedimientos asociados a la donación de sangre. Y el trato delicado a donantes rechazados. Como todo, porque una persona no pase en ese momento los criterios de la donación de sangre, no lo vamos a tratar como un indesable con una falta de respeto. Hay personas que en ese momento tenían la presión baja, o hay donantes que por ese momento no te cumplía el mínimo requerido de la hemoglobina, o simplemente se hizo un tatuaje justo y no cumplía el rango mínimo. Incluso los tratados con delicadeza a los donantes que no pueden ser aceptados. Se le debe explicar la causa del rechazo de manera comprensible y si es temporal, como ya mencioné, o informarle sobre el periodo de exclusión, ya sea definitivo o transitorio. Los parámetros esenciales para la donación de sangre total, cuando obtenemos la unidad, el aspecto general, tiene que estar saludable, de bienestar físico y psíquico. Tiene la edad, cumplir el rango etario, 18 a 65 años, o incluso hay gente de 65 años que puede ser utilizada con autorización médica. El peso, menos de 50 kilos, no puede pesar. Un volumen extraído no puede exceder el 13% de la volemia corporal. El pulso, la presión, 50, 110 pulsaciones minuto. Las deportistas pueden tener usualmente menos de 50 pulsaciones por minuto, que requiere una validación médica. La presión arterial, no más de 180 en la mayor y 100 en la menor. Estudio o los hipertensos si están en el tratamiento con el medicamento y son autorizados. La hemoglobina, las mujeres no pueden tener menos de 12,5 y los hombres en general menos de 13,5 gramos por decilitro. Un hematocrito mujeres mayor de 38, en varones de 41. En nuestros casos el hematocrito no lo medimos la hemoglobina. La frecuencia de la donación, las mujeres un máximo de 3 veces al año, los varones 4. Cuando le decimos que un varón puede donar cada 3 meses y una mujer cada 4, simplemente por un tema de volumen corporal. Nosotros tenemos más sangre en nuestro cuerpo. Y un intervalo mínimo no mayor de 2 meses o 60 días. Estos parámetros fisiológicos y hematológicos son la primera línea de defensa para identificar un donante de bajo riesgo. Por ejemplo, no se nos puede escapar que cumpla todos los criterios, la presión arterial, la edad, el peso, el aspecto general, pero no tenga lo menos de la hemoglobina requerida. Se necesitan hacer todos los parámetros para medir si es un donante que cumple los recaudos para donar. Los criterios, acá podemos pasar los criterios específicos para donantes de aféresis, que la donación por aféresis es un procedimiento especializado que requiere criterios adicionales y parámetros específicos a su naturaleza más intensiva. Por ejemplo, las donantes de aféresis podemos seleccionar el hemocomponente que queremos obtener. Podemos seleccionar si queremos obtener la sangre desplasmatizada, que se llama eritroaféresis, obtener las plaquetas, plaquetoaféresis, o tener plasma fresco o plasmaféresis. Estos procedimientos se pueden seleccionar dependiendo de lo que se quiera obtener y presenta diferentes valores. La más común que conocen ustedes es la plaquetoaféresis, donación de plaquetas. Hay que tener consideraciones adicionales, si tienen historias de sangrados anormales o retención hídrica, el listado de medicamentos que puedan afectar la función plaquetaria, si es usuario frecuente de aspirinas, si es una persona anticoagulada, ese tipo de acciones. O si tiene un historial de reacciones adversas previas a la donación. Si ya de por sí una persona es propensa a sentirse mal donando, que es una donación de no más de 5 o 10 minutos, una persona que está donando para una aféresis, que puede estar hasta 1 hora conectada al circuito de la máquina, no tiene sentido. Si no puede soportar eso, menos una aféresis. Otros parámetros específicos: no puede donar más de 6 donaciones consecutivas. Las plaquetas, no se puede sacar más de un doble producto, que son 6,0 por 10 a la 11 a la 10 plaquetas. Ahí tienen una tabla que los tipos de aféresis, el intervalo mínimo y la cantidad máxima que se puede sacar, según si es una plasmaféresis, una eritroaféresis, una plasmaféresis.
Criterios de exclusión. Pueden ser temporales o definitivos, como ya mencionamos. Ahí tienen todos una tabla que marcan tanto los temporales como los definitivos. La organización de colectas de sangre. Los centros de transfusión, como ya sea el Hospital de Clínicas, el Hemocentro o diferentes servicios, generan colectas de sangre, emplean 3 tipos de local de colecta de sangre, cada uno con sus características y aplicaciones. Están los fijos, instalaciones permanentes con materiales instalados de forma indefinida, capacidad. Esto tiene la ventaja de una capacidad permanente, acceso constante, ideal para altas frecuencias. Donantes como que tengan 80 donantes por día, por ejemplo, esos son de alta frecuencia. Luego están los móviles, que requieren transporte y retirada de materiales. En cada sesión predominan mucho en Europa, un 90% de los lugares de recogida de los donantes de sangre cuando van directamente a una localidad. Permite una flexibilidad geográfica, acceso a diferentes poblaciones y descentralización. Por ejemplo, cuando vamos a las jornadas que hacemos en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Medicina, son móviles, porque cambiamos de locación, pero llevamos los diferentes materiales para obtener las instalaciones físicas. Y la última, vehículos móviles, unidades autónomas, camiones remolques con todo el equipo necesario. Permite una alta movilidad, un equipamiento completo y una flexibilidad operativa. Podemos ir a lugares muy recónditos con ya el equipo arriba. Por ejemplo, ir a localidades del interior muy alejadas, pero que tengan una buena concentración de personas interesadas en donar. Un ejemplo más clásico es el hemobús. La selección óptima. También tenemos que adecuar, si queremos hacer colectas de sangre, adecuarnos y llevar los materiales dependiendo de la frecuencia poblacional que haya en ese lugar. Para así hacemos una óptima en base al número esperado de donantes y la facilidad del transporte de equipo y materiales. Por ejemplo, yo en una localidad que pueden haber 1000 personas y yo tengo un estimado de 100 donantes, no voy a llevar material para hacer 300 donantes, porque sabemos que no vamos a llegar. Y eso implica más gasto tanto de materiales, recursos, dinero y tiempo a la hora de cargar y todo. También te permite un acceso cómodo y estacionamiento adecuado y cumplimiento de normas de higiene y seguridad. Todas las colectas, ya sea fijas, móviles y vehículos móviles, tienen que cumplir las mismas normas, tanto de limpieza como de conservación de los hemocomponentes. Yo, porque vaya en el hemobús, tengo que conservar la sangre total de la unidad a la misma temperatura que la conservaría en las clínicas, por ejemplo, a 4 grados o a temperatura ambiente para después su fraccionamiento. La planificación estratégica de las colectas. La programación anual de colectas se basa en tendencias pasadas, objetivos semanales distribuidos entre locales fijos y móviles. Tenemos un historial de tendencias, análisis de patrones de donaciones anteriores. Por ejemplo, tenemos un banco activo de lunes a viernes. Bueno, a lo largo del mes puedo generar un estimado de cuántos donantes me vienen el lunes y hacer una tabla y estar más o menos preparado para la afluencia que pueda haber un lunes o un viernes. Colaboración local. Contactos con voluntarios o asociaciones. Hace veces cuando hacemos jornadas, contactamos con proveedores o empresas que nos pueden facilitar alimentos, materiales. Por ejemplo, con Aprole, que te pueda dar comida para los refrigerios, algún yogur, alguna leche por un café con leche. Y también está la coordinación interna, evitar los conflictos de horario y considerar procesos posteriores. Tenemos que elegir horarios que no haga conflicto de horarios con el personal humano. Y con el personal humano que va a realizar las donaciones, con las personas que van a sangrar a esas personas para obtener la unidad y las personas que mueven los equipos en caso de ser las locaciones. La distribución de objetivos. Establecer objetivos semanales basados en las tendencias, distribuidos entre colectas en los propios servicios o en otras localidades. Las consideraciones horarias. Alguien a la 1 de la mañana no te va a donar. Hay que establecer horarios coherentes que la donación pueda hacer. Por ejemplo, jornadas nocturnas, a veces gente que sale de trabajar y es el único tiempo que tiene, se quiere acercar voluntariamente a donar. Y por supuesto, la colaboración local, reserva de instalaciones, seguridad, higiene, señalización y publicidad. Tenemos que ir a lugares, ya sea por vehículos o locaciones fijas temporales para donación,
que cumplan esto, que tengan una instalación amplia para poder acomodar todos los materiales, las locaciones, seguridad, la higiene completa. No vamos a hacer pasar donantes en un lugar donde cumple los criterios mínimos de la higiene. Señalización y publicidad, que justo en ese momento puntual se está llevando a cabo una jornada en otro lugar extramuro, que esté señalizado con publicidad, con flyers, pancartas, que diga que se está haciendo una donación en este lugar. El flujo y seguridad del proceso de la donación es un flujo unidireccionalmente típico. Se recepción y registro, el donante está en eso, pasa después de eso a la sala de espera, la selección del donante, extracción de sangre, descanso y refrigerios. Principios del Lean Manufacturing. Flujo unidireccional evita los retrocesos en el proceso, en un entorno limpio, trabajo limpio y visible. Proceso independiente, cada donación con un proceso por separado o a lo máximo de un técnico sangrando de 2 donantes. Una línea vacía, respetar la línea vacía farmacéutica. La eliminación de pasos, quitar pasos que no añadan valor al procedimiento. La clasificación. Consumibles calificados, clasificado para evitar las confusiones. Los locales fijos tienen que tener un tamaño basado en el número esperado de donantes, tanto para asegurar la máxima importancia del acceso al transporte y al estacionamiento, la señalización adecuada. No tanto los locales móviles, que tienen que tener puesto de trabajo con 3 camillas para limitar el tiempo de espera mínimo, el espacio interior cerrado para el personal y la validación de equipos, instalaciones y procesos de donación. La logística y medición del rendimiento, la logística operacional, cómo vamos a llevarla a cabo, el transporte del personal, tiene que ser organizado en condiciones cómodas, con reuniones informativas antes y después de cada sesión. Informativo antes, porque para desarrollar la pauta de trabajo de cómo se va a desarrollar, cuántos donantes van a pasar al mismo tiempo, una reunión post jornada para ver cómo fue, si la donación la campaña fue exitosa, si llegamos a mucha gente, cómo se sintieron los donantes donando, el listado de materiales detallado para cada sesión móvil, calculando cantidades necesarias, como ya mencionamos. No voy a llevar material para un equivalente a 300 donantes y yo sé que el lugar donde voy a ir a hacer la jornada, capaz que tengo un máximo de 80 a 100 donantes. Control de la temperatura, fundamental para la integridad biológica y seguridad de los productos sanguíneos. Por ejemplo, las plaquetas se conservan a 20-24 grados en agitación continua, si las fraccionan en ese momento o no. Usualmente en otros lugares el fraccionamiento lo hacemos hasta llegar a nuestro centro de operaciones principal. La limpieza y desinfección, los centros normalizados de trabajo para cada sesión. La medición del rendimiento, el líder del equipo, nombrar uno en cada sesión para analizar indicadores e implementar mejores. Indicadores clave, indicador de eficacia, qué tan, en base al tiempo de horas que se trabajó, cuántas unidades se pudo obtener. Indicación de contribución, las unidades obtenidas en base a las recogidas en la semana. Un indicador bajo puede llevar a la suspensión o promoción de un local. Si nosotros vamos a una jornada y obtenemos pocas unidades, capaz que ese lugar se deja de ir muy seguido porque vemos que la logística operacional y la medición del rendimiento superan por mucho las unidades obtenidas. Por eso se dice que la mejora continua es por la medición del rendimiento basada en datos, es fundamental para la mejora y la asignación estratégica de recursos. La gestión de donantes en situaciones de catástrofe. Vamos a definirlo. Una catástrofe en el ámbito del suministro de sangre se refiere a eventos que generen una necesidad súbita de sangre muy superior a la normal, limitan temporalmente o eliminan la capacidad de un servicio para recoger, analizar, procesar o distribuir la sangre, limitan o impiden la capacidad de donar de la población o imposibilitan el uso el uso de la sangre ya existente, implican una afluencia súbita de donantes que requiere una extracción acelerada. La principal vulnerabilidad no es la falta de suministro, sino la distribución del sistema de sangre. Porque en una catástrofe se hace muy difícil, en un terremoto, muy difícil tener un auto, una camioneta que lleve todo el equipamiento para generar donantes, para personas que necesiten una transfusión. Acá tenemos unas lecciones aprendidas y recomendaciones, existencias preparadas, mantener un suministro combinado suficiente para 7 días en servicio de extracción y hospitales en todo momento y lugar, el control de las extracciones, controlar las extracciones realizadas como respuesta a una catástrofe que supere las necesidades reales. Un mensaje coherente, enviar un mensaje claro y coherente de la sociedad
donantes y públicos sobre la situación del suministro de sangre. Estamos en una situación crítica. Hubo una catástrofe, hay personas accidentadas que llevan mucha sangre que excede la cantidad que tenemos. A incentivarlos a que vengan para poder mantener el suministro, una planificación continua, organizar la planificación continua de catástrofes, incluyendo participación de análisis y coordinación estrecha con organismos de respuesta. Si vivimos en una zona que es propensa a estas catástrofes, tener un protocolo o un modo de actuar ya establecido para cuando ocurran eventos así, tener una respuesta más ágil y rápida. Y una coordinación global, coordinar la gestión global de la existencia en el país, incluyendo estrategias unificadas de comunicación y transporte de sangre y componentes. Cada desastre es único, pero análisis de experiencias previas ofrece conocimientos que nos sirven para aplicar en cada catástrofe. Las 4 etapas de la gestión de emergencias. El proceso de gestión de emergencias se estructura en 4 etapas interconectadas, cada una con objetivos específicos de actividades clave. Mitigación. Reducir los efectos de los riesgos, aumentar las existencias de sangre congeladas, priorizar grupos O0 y RHD negativo. Si sabemos que si se lo transfundimos a alguien en una cuestión de emergencia, en general no debería generar ningún rechazo. La preparación, construir un plan de respuesta flexible, un plan genérico adaptable a diferentes escenarios, como ya mencioné. Coordinación con autoridades de salud. La 3, la respuesta. Colaboración estrecha de todas las partes, evaluar las necesidades de sangre y priorizar componentes sanguíneos. En una catástrofe, la cantidad de sangre que puede generar un hemocomponente se puede llevar en general es sangre desplasmatizada. Bueno, ya tenerlo en cuenta. Y la final, la cuarta, la recuperación, devolver la zona a su estado original. Reconstrucción de las infraestructuras, reprogramación de las sesiones de donantes. Estas etapas son interconectadas y dinámicas. El grado de superposición y influencia mutua depende del tipo específico de catástrofe y la eficacia de la respuesta. Impacto de diferentes tipos de catástrofes. Tenemos las catástrofes biológicas, que reducen la elegibilidad de los donantes, disminuyen moderadamente la demanda de sangre y exigen la resiliencia interna y cooperación internacional. Catástrofes geológicas, no causan necesidad inmediata de sangre, inmovilizan transporte e infraestructura y hay un impacto en la red de distribución. Catástrofes meteorológicas, afectan la obtención de sangre, hay daños a instalaciones, olas de calor dificultan donaciones y causan escasez. Mayores temperaturas se relacionan con mayores reacciones adversas. Conflictos humanos, aumenta sustancialmente el consumo de hemocomponentes, sangre desplasmatizada, plasma fresco, plaquetas. Hay un aumento de la escasez de personal y dificultades de transporte, porque se causan daños a la infraestructura. Incidentes biológicos y explosiones nucleares son las máximas amenazas. Catástrofes tecnológicas, requieren cuarentena de las reservas, causan riesgo de contaminación, dificultades en conservación y extracción. Si hay fallas eléctricas, cada hemocomponente se conserva a una temperatura distinta y a veces las heladeras donde conservamos no tienen un generador interno independiente, están conectados a un suministro de red eléctrica. Si esa electricidad se corta, las temperaturas se alteran y podemos perder esos hemocomponentes. Por eso, en la forma de actuar estratégica, cada tipo de catástrofe requiere planes operativos adaptados para garantizar la continuidad de un suministro de sangre adecuado y eficiente. Comunicación con los medios, fundamental, una importancia estratégica. La comunicación efectiva con los medios es un componente indispensable en la gestión de los donantes, especialmente en situaciones de crisis. Informar al público sobre la necesidad del suministro de sangre, coherencia en el mensaje y la elección del medio, uso de medios para estrategia de y cobertura de eventos, la eficacia de los medios, publicidad de televisión nacional, eficaz pero costosa. Medios de comunicación alternativos como redes sociales pueden ser considerados eficaces, sobre todo entre los jóvenes. Demografía envejecida, sobre todo en Europa. Inversión de estrategias digitales y móviles cruciales para asegurar la base futura de los donantes. El uso de medios por los centros, medios tradicionales, la radio, la televisión, periódicos, revistas, utilizados por la mayoría de los centros. Nuevos medios, como mencioné, el internet, los mensajes, correos electrónicos, Instagram, por ejemplo, redes sociales para atraer sobre todo a los jóvenes. Una estrategia segmentada. Diferenciar estrategias mediáticas según la edad de público. Algo que una estrategia para un donante de sangre de 40 años, capaz que no es la misma para un donante potencial de 20 años.
comunicación en crisis, comunicado proactivo y mensajes disciplinados durante situaciones negativas. Los desafíos y consideraciones. Trabajar con los medios presenta desafíos debido a su independencia y objetivos comerciales. No están bajo el control de los centros. Priorizar las noticias de alto valor. Consejos para interacción con los medios. Comunicados de prensa. Los comunicados de prensa deben ser claros, basados en hechos y actualizados. El número de mensajes debe ser limitado, idealmente uno solo. Ser coherente en todos los mensajes. Ser el primero en difundir las malas noticias. Redacción cuidadosa y documentación exacta. Preparación completa con toda la información necesaria. Elegir un portavoz como único punto de contacto. La clasificación de los mensajes pueden ser informativos directamente, educativos, científicos, de difusión académica, cuestión emocional, caso de pacientes, la disminución de la motivación, cuestiones públicas y delicadas, las llamadas urgentes, muertes y pandemias. Cada mensaje se puede clasificar en una de estas tres ramas. Las entrevistas, preparación es clave para las entrevistas, responder al entrevistador dirigiéndose al público y documentar las respuestas. No dar información no documentada o verificada, o sea, no dar información que no podemos después sustentar con hechos. Subrayar el lado positivo sin ocultar el negativo, hacer énfasis en lo positivo, minimizar un poco lo negativo, pero decir ambos, no omitirlos. Atenerse al mensaje principal, no irnos demasiado por las ramas. Y ser coherente y transparente. Nadie quiere... Si mentimos, después somos menos propensos a que nos den cierta coherencia y quieran ver nuestro mensaje. Aprovechamiento de las preguntas inesperadas. Siempre se plantean preguntas inesperadas, hay que aprovecharlas para introducir la cuestión de lo que interesan los centros de sangre. No hay que rellenar los silencios con mensajes nuevos. No digo nada, o si eso resulta raro, repito un mensaje anterior. Perfiles de donantes según su motivación. Richard M. Timitus clasificó a los donantes en 1970 y se han añadido categorías adicionales. El objetivo estratégico principal es lograr y mantener el perfil de donante voluntario comunitario, donante retribuido, dona por dinero de manera circunstancial, donante profesional, dona regularmente por dinero y beneficios adicionales, económico inducido, recibe pago pero se autopercibe altruista, donante de reposición, dona sangre para reponer sangre transfundida a un paciente o solidario, donante para seguro, dona anualmente para hacer transfusiones a su familia, donante cautivo, dona bajo presión o subordinación, ejércitos, prisiones, donante con beneficio, dona por recompensas tangibles no monetarias, vacaciones, regalos, donante comunitario o donante voluntario, dona por altruismo para ayudar a su comunidad, que es nuestro objetivo. Mejora de salud, dona para percibir beneficios personales para su salud, o donante por recomendación, dona por consejo médico, por ejemplo, ante los niveles de hierro. Eso usualmente no se hacen tanto. El objetivo estratégico es lograr mantener el perfil del donante voluntario comunitario, que representa al donante voluntario altruista y responsable. Las organizaciones deben evitar prácticas que, incluso sutilmente, coaccionen o incentiven la donación de maneras que comprometan su naturaleza voluntaria y altruista. Perfiles según el grado de implicación. La segmentación de donantes por niveles de compromiso permite una gestión más personalizada y efectiva del suministro. Cliente oferta, dona solo con promociones o campañas destacadas. Cliente esporádico, dona cuando lo apetece sin frecuencia establecida. Habitual de baja frecuencia, dona regularmente pero no con mucha asiduidad. Donante de alta frecuencia, dona de manera habitual y con alta frecuencia. Cliente comprometido, donante habitual que promueve activamente la donación. Cliente contrariado, se siente molesto por mala atención y presenta quejas, o cliente terminator, busca desacreditar a la organización. Insights clave. Es fundamental monitorizar y atender a los clientes contrariados para evitar que se conviertan en terminator. La gestión proactiva de la experiencia del donante es clave para retención y reclutamiento orgánico. Los clientes comprometidos son ideales para la sostenibilidad a lo largo plazo del suministro. Perfiles según su personalidad. La clasificación de donantes según su personalidad subraya la dimensión interpersonal de la donación. El éxito de un programa va más allá de los protocolos médicos y depende de la calidad de la interacción humana. Como siempre decimos, cuando tenemos un donante, el donante no es un muñeco que se queda ahí mientras obtenemos la unidad. Es una persona que viene por diversas razones, sea voluntaria o solidaria, remunerada, que no es la correcta. Tenemos que tratarlo como un ser humano. Tener una conversación, preguntarle cómo está, cómo se siente con el proceso, si tiene dudas, acompañarlo, hacerle una conversación.
porque no, sí, a nadie nos gusta que nos ignoren. Acá vemos los perfiles según su personalidad. El extrovertido, caracterizado por un amistoso, busca una conversación, recomendación, establece una relación profesional y manteniendo la amabilidad. El gruñón, rígido, enfocado en la queja. Es recomendado evitar la discusión, ofrecer soluciones y escalar para evitar escalar la queja si es necesario. El suspicioso, duda de los argumentos, aclarar las dudas que tenga de manera precisa, evitar improvisar y escalar la consulta si es necesario. El detallista sabe lo que quiere y es exigente, satisfacer sus necesidades, evitar improvisar y explicar que un responsable se pondrá en contacto. El sábelo todo, cree conocer todo y es exigente, evitarle discusiones, argumentar el porqué de las cosas y procurar que sienta que se le ayuda a obtener más información. Y el agradecido, empático, valora el esfuerzo. Hay que reconocer su actitud y solicitar sugerencias. La capacitación en las habilidades interpersonales es crítica para el personal de recolección de sangre. El éxito de un programa va más allá de los protocolos médicos y depende de la calidad de interacción humana, como ya mencioné. Hay que tener cierta calidad humana para hablar, para hacer conversación, para ser amistoso, porque si no, después el donante a veces se puede sentir mal o no quiere volver por cómo lo trataron personalmente. No volvió capaz que no porque la donación haya ido mal, sino que no volvió por cómo se sintió tratado tanto en las diferentes etapas como en la extracción. Un caso de estudio, el perfil de donante Guipúzcoa, perdón la pronunciación. El perfil de donante en esta localidad ofrece un ejemplo concreto de las clasificaciones presentadas anteriormente con datos demográficos y motivaciones únicas. La distribución por el género, un 42% mujeres, 58% hombres. Distribución por edad, un 10% es de 18 y 25 años, un 21% entre 26 y 40 años, un 27% entre 41 y 50 años y un 42% de más de 50 años. La motivación del mismo, el 98% de los donantes son voluntarios. Vienen por altruismo puro y por mejora de su salud, un menor porcentaje. Un grado de compromiso del 90% de donantes habituales, más de 2 donaciones habituales al año por cada persona. Y 800 donantes reciben un reconocimiento anual por superar las 10 donaciones. Una parte significativa de los donantes de primera vez mencionan a un familiar o un amigo como la razón principal, sugiriendo una alta proporción de donantes comprometidos. Hay veces que hay personas que vienen a donar porque tienen a un familiar, un padre, un hermano, un abuelo, que capaz que es un paciente en cuidados paliativos que requiere cada cierto tiempo una transfusión de un hemocomponente o un hemoderivado y sienten que para la primera vez, como para compensar, ir a donar, y después se le puede ir trabajando con estrategias para que se vuelva un donante voluntario. Los desafíos y las estrategias de la fidelización. Los desafíos actuales, las generaciones nuevas. Las nuevas generaciones no perciben la donación de sangre como un problema a resolver, viendo que la transfusión como un derecho consolidado. El envejecimiento de las bases. El envejecimiento de la base de donantes plantea un reto estratégico significativo para la sostenibilidad a largo plazo. Capaz que tenemos 100 donantes voluntarios al año que sabemos, pero esos donantes tienden a envejecer y va a llegar un momento que van a salir del rango etario necesario y no van a poder donar. El comportamiento de los donantes. El perfil de donante está cambiando con mayor expectativa y exigencias hacia el proceso de la donación y tratamiento del donante. Y las estrategias y los objetivos. Revisualizar. Volver a visibilizar la transfusión como un regalo tan valioso como un órgano y una médula. No se olviden que nosotros en una transfusión no es un medicamento, no es un suero salino fisiológico. Es un trasplante de tejido. Están pasando un tejido, células sanguíneas o plaquetas a otra persona, a otro receptor. Un tejido a un receptor. La comunicación efectiva. Mejorar la comunicación de los donantes existentes y potenciales, destacando el impacto de sus donaciones, haciéndole énfasis, mirá, dando un mensaje, un reconocimiento de que su sangre y sus diferentes hemocomponentes fue a parar a 3 personas diferentes, mejorando su calidad de vida, ayudándole en un momento crítico. El donante se puede sentir mejor consigo mismo, sabiendo que su donación, ese momento que se tomó para venir ya sea a una colecta de sangre extramuro en el propio centro, sentirse bien consigo mismo que esa donación fue para algo importante y no simplemente a veces que hay donantes que vienen para obtener una remuneración un día. La experiencia del donante, optimizar su experiencia de la primera a la última interacción para fomentar su fidelización y reclutamiento orgánico, tratarlo bien con
con una buena extracción, una buena entrevista, calidad humana, que sienta que puede volver, que lo van a tratar bien. La gestión proactiva de la experiencia del donante es clave para su retención y el reclutamiento orgánico, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo del suministro sanguíneo. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier consulta ya saben dónde encontrar.